Jorge Beltrán, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Hola Pancho, Muy bien, ¿cómo va? dice María José Grego, pero es Francisco Vega, el nombre es. Y Natalia Navarrete Cavieres, nuestra invitada del capítulo de hoy del Pueblo Decide. Bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, hoy día tenemos una buena conversa. Quisiera como aprovechar, ya que nuestra invitada, aparte de administradora pública, tiene magíster en educación y experiencia ahí también como coordinadora académica. ¿Qué le pareció el programa de ayer, el programa de ayer sobre educación? Sí, súper interesante, te lo dije yo antes, apenas terminó en realidad. Me pareció súper interesante la mirada de los profesores, esta necesidad de cambio de paradigma también que queda plasmada en todas partes, que también un poco sabido, pero es bueno verbalizarlo y escucharlo de parte de ellos. Y, y nada, la participación de la gente, te das cuenta tú que en el fondo todo es un tema que nos importa mucho a todos, porque todos o tenemos, de alguna forma participamos en el sistema educativo. La mayoría como apoderados, teniendo niños ahí que se están educando, entonces están todos muy cerca y muy con conocimiento de cómo se da la lógica al interior de la escuela, cómo son los procesos también. Entonces, es un tema muy importante para seguir tratando, creo yo, incluso si ustedes lo evalúan de repente en programas posteriores y trabajándolo por temas más específicos, porque creo que el interés que despertó fue alto. Sí, qué interesante. A mí me pasó bueno, la educación si lo vemos como en términos como de edades o de generaciones, importante como quizás tener una mirada después puntual, como tú dices, a un segmento. Por ejemplo, me gustaría mucho que hiciéramos más adelante un programa sobre primera infancia, invitar madres, educadoras, parvularias, personas ligadas a esto y también quizá pensar sobre educación superior, porque no fue un tema de cierta forma tocado y que la educación superior no está garantizada en la Constitución actual. Entonces, parte también de la discusión y parte de una realidad bien cruda igual para estudiantes de esta zona, de este territorio de Pucón, que tienen que viajar afuera. El caso de una de las personas de este equipo, Jorge Beltrán, que se fue a estudiar a Temuco. Es Sí, un tema súper importante el de la educación superior acá, un pendiente de hace mucho, mucho tiempo y que se pretende resolver como desde el discurso al tener a la sede de la UFRO acá en Pucón, pero en términos reales no representa con su oferta académica actual ninguna alternativa o es la alternativa para muy, muy, muy pocos jóvenes. Y de las matrículas que tiene, la mitad prácticamente son gente de afuera, que viene a estudiar a Pucón, el tema en específico de turismo aventura. Entonces, hay un pendiente grande la municipalidad tiene harto que decir ahí, porque ustedes saben que el edificio que ocupa, no es que yo quiera sacar a la UFRO, yo trabajé ahí y le tengo mucho cariño a la institución, para nada es mi intención, pero sí desde el gobierno local como que instaría a que se impulse también una oferta académica más atractiva, porque ahí tiene harto que decir la MUNIS, en el fondo ella, la municipalidad es la propietaria del edificio, y es un edificio no menor, ubicado en el centro de Pucón, en la plaza, y que ocupa la mitad de una cuadra. Entonces, así es. en el fondo nosotros digo, la comuna presta el edificio, ¿no es cierto? Y la UFRO gana vinculación con el medio al estar presente acá en todo el territorio de la región, digamos. Pero, ¿cuál es la de vuelta ahí? Sí, el rol de la universidad, bueno, de cualquier institución educativa, yo creo que es clave dentro de la instalación de un gobierno local. Y va a ser el tema que vamos a tratar en el capítulo de hoy, ¿cierto? Gobiernos locales. Y antes de eso, solamente para anunciar, tenemos los resultados del sondeo de liderazgos que vamos a dar a conocer un poquito más adelante en la conversa, porque está bien interesante ver qué es lo que la gente está opinando, hacia dónde o qué personas, qué liderazgos creen que podrían representar una transformación concreta hacia la idea también de un gobierno local. Entonces, le doy la palabra a Jorge, por favor. o sea, no para comenzar, sino para hacer como una acotación, quizás cuando veamos como los nombres que salieron
en el sondeo, quizás comentarlos porque, por ejemplo, salieron nombres que yo no ubico un Ujú, poco. Quizás ujú. Natalia los puede conocer, quizás Francisco lo puede conocer, o quizás en algún comentario pueden dar como alguna explicación de la persona, ¿cachai? Y si no es tan Porque, por positiva la ejemplo, opinión. claro, porque, por ejemplo, doy un nombre que yo no ubico, que es Jaime Goy, que a él le fue muy bien en el Ah, sondeo, ¿cachai? Ujú. Y no sé si alguien lo conoce. yo voté por él. Yo lo O sea, conozco. Ya, ¿viste? no lo conozco personalmente, pero lo conozco públicamente. Ujú, Y más rato podríamos Claro, hablar de eso si les ujú. interesa. obvio. Bueno, comencemos con la Le conversación damos. de hoy, ¿cierto? Gobiernos locales. ¿Qué es gobiernos locales? A ver, por favor, ilumínenme ustedes que saben más. ¿De qué hablamos cuando... Francisco, ¿tú? ¿Ya? Yo tenía como 4 puntos que podrían orientar lo que es lo local, el espacio local. Uno es que, primeramente, es un hecho histórico. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si uno se remonta a un par de siglos atrás, está la idea de los cabildos, está la idea del burgo, está la idea de un espacio que en el fondo se organiza de alguna otra manera, que muy bien creo que lo grafica Alexis de Tocqueville en su libro Democracia en América, cuando da cuenta que en el fondo la política parte de abajo hacia arriba. Y ahí hay un punto importante de pensar que efectivamente el espacio local, por más que ha sido tratado de invisibilizar en la realidad chilena, a mi entender, siempre ha sido un espacio importante y recuerden ustedes que muchos de los levantamientos pro independencia o pro regionalista en Chile nacieron justamente, no sé, en Copiapó, en San Felipe, por lo tanto, ahí bulle una política interesante. En tercer lugar, en segundo lugar, perdón, uno podría pensar que también es una idea el espacio local, en el entendido que para muchos es como el espacio en el cual uno puede volver a las profundidades y al sentido mismo de lo que es la experiencia política cotidiana en comunidad. En tercer lugar, también es un espacio. ¿Y por qué me remito a eso? Es importante porque el espacio te define los espacios urbanos, los espacios rurales, los espacios céntricos, los espacios periféricos. La gente se junta o se juntaba históricamente en los pueblos chilenos en la plaza, y la plaza, si uno lo mira en términos geográficos, es el centro de la ciudad. En fin, hay una idea también de espacio. Y me quedo con un cuarto elemento como para que la invitada nos pueda seguir conversando, en virtud de lo que ocurre con el espacio local en Chile. Puntualmente, el espacio local uno lo podría asimilar a lo que son las comunas, aun cuando quizá hay cosas que podrían estar en disonancia, y una comuna que de alguna otra manera es organizada por un municipio. La historia chilena en esto, si uno se remonta al 19, está la idea de la comuna autónoma. En la Constitución del 25 parecía que eran importantes las provincias, pero no pasó nada. Y para variar, cuando uno comenta de política en nuestra realidad, hay un punto de inicio, y para el caso de los municipios en Chile, irremediablemente tiene que ver con el periodo de la dictadura, porque ahí se fundaron muchas cosas, o se refundaron muchas cosas, y entre ellos se fundó o se constituyó a partir de los elementos de la CONARA, por ejemplo, cómo iba a ser la división político-administrativa regional y municipal en Chile, que se organiza ya en los 80 con la municipalización, que en el fondo es generar un espacio local, que es una administración local, no un gobierno local, y se le asigna también roles de responsabilidad con la salud primaria y la educación básica y secundaria. Eh, Instrumentos que tiene el espacio municipal a la hora de la administración, uno podría pensar que tiene que ver con los PLADECO, los planes reguladores y los presupuestos, en tanto son la forma en la cual de alguna otra manera la comuna se puede organizar a través de un municipio, considerando que el municipio tiene estos instrumentos, pero que está en un contexto que, como bien lo decía Alfredo Reren con respecto al espacio político local en Chile, que es muy símil o se replica mucho la lógica del poder central chileno, con un presidente hiperpresidencialista y con un parlamento que está ahí casi que en decorado. Algo así también uno podría pensar, con el respeto que se merecen los concejales de todo mi país, puntualmente los de nuestra comuna, en la cual aquí hay una forma de organización bastante autoritaria del espacio local, con una autoridad principal que es el alcalde y luego un consejo y así un entramado que si uno
cruza con las prácticas y las costumbres políticas chilenas. Entramos a otro elemento que tiene que ver con el clientelismo y esas formas de organización no democráticas de la organización política en Chile. Natalia, Sí. ¿qué quisieras agregar para ir Sí, en no, esta idea de lo que es lo que es súper gobierno local? interesante lo que nos comenta Francisco. Ahora yo no soy tan sabia como él, por supuesto, pero voy a aportar. Yo tengo unos libros atrás y que los copio todos. Bacán. No, yo no he hecho esas lecturas, sin embargo, sí tengo experiencia al haber trabajado ahí, haberme involucrado en las lógicas al interior de las municipalidades y ser también una observadora permanente de sus prácticas en la comuna en la que esté. Desde ahí podría decir que una cosa que todos podemos entender muy fácil, ¿no es cierto? La administración local es un espacio muy rico de conexión con las personas, con la ciudadanía, y también es por excelencia un lugar espléndido para ejercer la función pública, en el sentido de que tienes tú una retroalimentación prácticamente inmediata y tienes la posibilidad de, en el fondo, hacer carne la participación ciudadana también, de manera muy directa, si lo haces bien, por cierto, o si quieres hacerlo, si tienes la voluntad de hacerlo. Ahora, dicho esto, el municipio, los municipios en general, tienen funciones que son obligatorias o están establecidas por ley, ¿no es cierto? Y en el fondo los ámbitos de acción, para mí, se definen dentro de tres espacios, o tres combinaciones, podríamos decirlo. El primero tiene que ver con sus obligaciones legales, que es lo mínimo que debe hacer un municipio y que todos tenemos la obligación de exigirle que haga y que lo haga bien. En un segundo ámbito tiene que ver con la bajada de los programas públicos desde el nivel central al municipio, y el municipio abierto de convenio. Nosotros vemos habitualmente en redes sociales que salían todos los alcaldes, casi siempre ellos, como eso de ser los ejecutores o los creadores de ciertas... Creo que se está escuchando mal. ¿Sí? Creo. Ah. Ahora sí. Ya. Yo no escucho a Jesús. Está con el micrófono muteado por eso. Ahí sí. ¿Puedes hacer la última idea de nuevo? Lo último que estabas ¿En qué parte nos habrá quedado? Bueno, para mí la acción municipal se desarrolla en tres ámbitos, en términos muy, muy prácticos. Una, las funciones que son legales, que son obligatorias, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la elaboración ya lo comentaba Francisco, el plan regulador, del Pladeco, de los presupuestos, ¿no es cierto?, que son todas planificaciones a largo, mediano y corto plazo. Además, el desarrollo comunitario, normar, aplicar las normas de tránsito, esas son funciones que están haciendo porque la municipalidad no puede elegir hacerla o no hacerla. Hay otro ámbito que tiene que ver con la bajada desde el nivel central de ciertos programas que se ejecutan de manera transversal en todas las comunas de Chile que adhieran a ciertos convenios. Eso son, por ejemplo, el programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, el programa 4 a 7, que son todos del Ministerio de la Mujer. Tenemos programas de Senadis, tenemos de fomento productivo, de turismo, y todos se ejecutan a través de convenios, pero son programas que han sido planificados y pensados desde el central, y desde ahí se bajan a través de convenios a las distintas. Y esto se ejecuta. Natalia, ¿te tinca si apagas tu cámara para poder, porque a veces tu voz va súper bien, pero de repente bla, 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 empieza a robotizarse todo? Así que quizás eso, saca la cámara para que puedas tener mejor ahí eso, fluidez con el internet. Dale. Ya no sé en qué parte nos quedamos, pero... No, pero fue lo último, la última idea. Un segundo ámbito, decíamos, el traspaso desde el nivel central a los municipios a través de programas. Bueno, ahí me detengo una observación un poquito, y los alcaldes por lo general se apropian un poco de esas acciones que no han sido ideadas por ellos también. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Y hay un tercer ámbito que es el que más me interesa, que tiene que ver con la innovación.
Y es ahí donde se marca un poco la diferencia, porque el ámbito 1 y 2 lo ejecutan prácticamente todos los municipios. Lo que hacen la comunidad, digamos. Pero el tercer componente, el tercer ámbito de la innovación, es algo que depende de las capacidades instaladas que traigan los nuevos gobiernos, los nuevos equipos y las voluntades. Nadie está obligado a ser un innovador como Howe, por ejemplo. No es que yo le haga los queques a Howe, pero sí. No, pero es que ha tenido ideas realmente dignas de destacar, no sé. Y no solamente Recoleta, hay otros municipios también que tienen ideas que van en directa relación a la solución de problemas de la comunidad, que no se pueden hacer a través de los mecanismos más formales, digamos. Sin embargo, están dentro de la ley, al tener la municipalidad el llamado de no solo administrar la comuna y satisfacer las necesidades de la población, sino que también asegurar el progreso económico, social y cultural de esta población. Correcto. Sí. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de municipalidades que tengan algunas acciones innovadoras. Ya, buena idea eso. Sí, en Recoleta, por ejemplo, las farmacias populares, que las conocemos todos y de hecho ha servido para ser copiados también un poco en otras comunas. El Recoletras, que es una librería que tiene los libros a precio rebajado, el tema de los discos de música, no recuerdo el nombre, la Universidad Abierta, la Escuela de Oficios de Recoleta, pero también hay otras comunas para que no digan que uno ahí va sesgando políticamente. Diga, Jorge. No, dale. Ya, por ejemplo, en Puente Alto, que es una comuna dormitorio por excelencia, ¿no es cierto? La gente no trabaja en Puente Alto, se traslada a otras comunas a trabajar. Implementaron hace varios años ya una atención un martes por mes en horario vespertino, de 7 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Todos los servicios disponibles para las personas que en definitiva nunca pueden hacer sus trámites municipales porque están todo el horario laboral, digamos, fuera de la comuna. En el caso de Estación Central, tienen oficinas móviles de atención o itinerantes que se van acercando a distintas poblaciones o localidades dentro de la comuna, que para mí en Estación Central no tiene quizás tanto sentido, pero por ejemplo en Pucón sería bastante útil hacer como una munimóvil, ¿cachai? O sea, para llegar a sectores más alejados, más rurales, no sé. Son distintas formas. En La Granja, por ejemplo, crearon el primer centro de diálisis municipal, cuando no había. Cuando tú le preguntas a cualquier otro y te decía que no se podía, pues con ingenio, con buenos equipos profesionales, se pueden hacer cosas, se puede innovar. Y eso es un poco lo que, escucha, llora a grito Pucón. Bueno, por eso nos estamos organizando, ¿cierto? Para ver, para hacer transformaciones desde la ciudadanía. Interesante todo lo que comentamos. La verdad es que cuando das los ejemplos de acciones concretas como de la bajada del gobierno local actuando en sí y de cierta forma quebrándole un poco la mano al modelo, es importante que recordemos eso. O sea, con las farmacias, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que se coludieron, así como se coludieron, y eso lo permite de cierta forma el mercado, el libre mercado, ¿cierto? Y yo recuerdo desde muy chico que la gente iba a comprar medicamentos a Argentina, ¿cierto? Porque ahí costaba, no sé, o sea, aquí costaba 1000% lo que costaba allá, o sea, era totalmente absurdo la realidad. Y finalmente eso fue horadando un poco y también la percepción que tiene la ciudadanía de servicios como estos, en este caso, como las farmacias, y aparece esto lo de la farmacia popular, que de verdad me parece muy interesante. Creo que también aquí en esta región, en Carahue, también fue aplicado, como también una solución mucho más justa para poder llegar a la gente que necesita medicamentos, por ejemplo, de manera crónica, y que aquí le costaba, no sé, 10 lucas una caja, y en Argentina te puede costar lucas. O sea, es una realidad bien compleja, y la farmacia popular viene un poco a dar una solución a esto, así como también el tema de los libros, ¿cierto? El tema de la vivienda, y yo también no es por hacerle queque a Jaude, pero la verdad es que él
ahí mismo, en el centro de Santiago, también ha buscado formas de quebrarle la mano al modelo, ¿cierto? Que ha sido bastante cruel Encuentro que, con los ciudadanos. Dale. sí, yo encuentro que para como seguir el hilo que estaba como proponiendo Natalia con respecto al tema de la innovación, yo encuentro que cuál es el mecanismo o cuál es la lógica que tiene el gobierno local acá, concreto del de Pucón. Yo encuentro que ahí falta como una pseudo discusión, si es que la hay, o yo creo que quizás no hay ese tipo de raciocinio, de pensar en un modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo se lleva a cabo con estas innovaciones que decía Natalia, ¿cachai? O sea, yo encuentro que acá la discusión local, más allá de estar proponiendo como farmacias populares como en concreto, o el proyecto energético que tiene la Municipalidad de Recoleta, que es como muy, muy bueno, lo van a hacer ahora, tengo entendido, es ver si este gobierno local o los gobiernos locales de esta región se han dado esa discusión interna, o si tienen la capacidad de darse esa discusión interna de generar un modelo o de idear un modelo que se concretice con estas medidas. Yo creo que un dato importante y es interesante compararse con Recoleta está en el hecho de la importancia de tener en cuenta a la hora de la innovación el tema de los presupuestos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si uno mira la realidad de los municipios chilenos, muchos dependen de platas que les transfiere el Estado central, vía fondo común municipal. Claro, Y ahí es muy poco lo que se puede hacer de innovación por en supuesto. cuanto a que... ¿se me escucha o no? Sí, yo sí. En cuanto a que en el fondo, claro, uno podría pensar que la innovación se da en los espacios donde tienes recursos propios que te permiten innovar. Por lo tanto, hay todo un mundo que vive dependiendo del fondo como municipal, que es un fondo que se crea, interesantemente, Para los, corregirnos. entre los recursos que tiene Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, que se reparten al resto de las comunas, producto de que ahí están las empresas que tienen sus patentes. Y luego, si yo miro aquellos comunas que tienen recursos propios, es interesante la comparación que uno puede hacer entre Recoleta y Pucón, porque ambos, guardando dimensiones, tienen Sí, recursos propios. exacto. Entonces uno ve que en una parte hay innovación y en otro lugar no hay innovación. Y yo creo que hay un factor importante en la innovación que puede estar generando, por ejemplo, Recoleta, que es la capacidad de entender que el espacio local, más allá de tus posiciones políticas o de tus militancias, tú puedes hacer vida pública a nivel local. Y lo digo de esta manera porque se tomó el ejemplo de Recoletras. El que dirige Recoletas es José Sabat. Y si ustedes lo miran, el Pepe Sabat es un histórico de la ADC, de los poquitos que van quedando con el corazón rojo, eh, que creo que en la región no veo muchos de esos por acá, eh, pero que de todos modos él es parte de un proyecto mayor que tiene que ver con la alcaldía de Jadwe y lo que puede pasar con Recoleta. Por lo tanto, cuidado, creo yo, a mi entender, que se puede dar innovación en el espacio donde tú puedes tener los recursos para. Y lamentablemente, si uno mira, por ejemplo, la región, cerca del 70% de las comunas de la región dependen en un 80% del fondo común municipal, pero no es lo que ocurre en nuestra comuna. Y ahí Claro, hay o un sea que debe a considerar. claro, es particularmente útil el ejemplo en el caso de Pucón, porque en el fondo ya no sabemos qué más estamos esperando, si los recursos están. Entonces se trata solamente de voluntad y tal como decía Jorge, también de la inexistencia de una visión de la comuna que queremos, porque en el fondo a través del discurso o a través del mismo Pladeco se establece una visión de la comuna que queremos, de la que nadie podría decir que está en contraposición a eso. Te fijas, todos queremos que entendiendo que el turismo es, no sé, la principal actividad económica de la comuna, que se desarrolle de manera sustentable, yo no sé si habrá alguien que esté en contra de aquello. Sin embargo, ¿cómo tú eso lo llevas a la realidad? Lo haces carne en el espacio público a través de una administración municipal. Esa es la dificultad, pues entonces no basta con presentarlo como una declaración de intenciones. Tienes que decir también cómo vas a ejecutar y lograr efectivamente cumplir con ese propósito, que el desarrollo del turismo cupón sea sustentable.
Claro, mira, acá quisiera como, estoy revisando el Facebook de la transmisión y hay preguntas re interesantes. Mira, por ejemplo, Luis Carrillo pregunta que ¿dónde financiaríamos esa innovación en esta comuna? Es una pregunta. Y la otra la mezclo con otra pregunta que sale acá, que dice que no solo dónde financiar, sino que en qué poner énfasis, en qué proyecto en esta comuna. ¿Se refiere a de dónde sacar los recursos? ¿Esa es la primera Sí, pregunta? esa es la primera pregunta. Yo creo que los recursos existen y que se tienen que redistribuir y usar de manera eficiente. O sea, es un hecho lo que decía Francisco. Pucón tiene una dependencia muy baja del Fondo Común Municipal, no más allá del 35%. Eso es muy bajo, sobre todo en comparación con el resto de las comunas de la región. Eso le da, o sea, significa que Pucón tiene la capacidad de generar una cantidad importante de recursos propios. Y eso también le da cierta libertad para poder moverse. Yo no digo que tenga que de repente de un suacate aparecer con todas las acciones que ejecuta Recoleta, pero tú has visto que a través del tiempo no hay nada, no hay nada, no hay ni siquiera una intención, hay pequeñas cosas, pequeñas acciones que no cuestan tanto dinero, por ejemplo, quizás pagar las horas extras, no sé, pero lo que te mencionaba sobre el caso de Puente Alto, no sé, que claro, no aplica para la situación de Pucón, pero sí de repente la municipalidad móvil, no sé, son pequeñas acciones que dan cuenta de una intención política también. Y yo creo que eso es lo más grave acá en Pucón, que no hay ausencia absoluta de intención política de innovar a través de la gestión. Y también ausencia absoluta de tener la voluntad de querer ejercer una gestión pública de calidad y ética. Y eso me parece grave. Claro. Yo o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Natalia. Mira, hay otra pregunta para que ahí, si Pancho y Jesús la quieren tomar como las dos juntas o una y una. Hay otra que, la misma pregunta, que es Lenga Sabores pregunta, ¿cómo ven los gobiernos locales en contextos diversos en sus territorios? Como en el caso de este. Tenemos población rural, mucha población mapuche, población migrante. Y cómo eso se conectiviza con el turismo, con el comercio acá en la comuna. Dale, Pancho. ¿Se escucha? Dale, Yo dale, te hacía dale. así a ti para que Sí. pudiera... No, dale tú nomás. A ver, yo creo que uno podría pensar que sintetizaría lo que ocurre con el municipio de Pucón como un modelo. Lo digo como modelo porque uno podría entender que dado que ha sido una autoridad a lo largo del tiempo, salvo una excepción, hay una construcción de una municipalidad con ciertas características. Y ahí yo creo que existe un déficit institucional, por decirlo de manera suave, porque si uno se revisa, por ejemplo, lo que ha pasado con ciertos espacios importantes en la comuna, en este conflicto socioambientales que se pueden producir, ya sea Yancalil, ya sea La Poza, creo que lo conversamos ayer, uno Sí. se da cuenta que los, por ejemplo, dictámenes que se entregan señalan, bueno, esto se puede realizar, puede haber una mini hidro, puede haber una intervención de La Poza, porque en el fondo aquí nadie dijo que esto era importante. Y ahí yo veo más que un personaje o varios personajes, ahí veo una incapacidad institucional, organizativa del municipio, porque si uno mira en un horizonte de 30, 40 años, muchas cosas que se debieron hacer en los años 90 y que se quedaran materializadas en algún instrumento de política local, eso hoy no está pasando a la cuenta. Por lo tanto, claro, es complejo poder volver hacia atrás. Sin embargo, uno podría plantear alternativas hacia adelante a fin de responder la pregunta que se estaba planteando. Y eso pasa fundamentalmente por aplicar tecnologías sociales, por ejemplo, que son los bien o mal llamados cabildos, presupuestos participativos o proyectos políticos locales, en la cual, no sé, pues tomando el ejemplo de Valparaíso, más allá de Charp, existió un movimiento que era la matriz, en la cual un conjunto de actores multiculturales, interculturales, contribuyeron a configurar un programa, que fue un programa que luego fue validado en las urnas por la población. Yo creo que si uno mira cómo se podría construir una alternativa frente a lo que hoy existe,
a mi entender, pasa por, en un breve lapsus de tiempo, generar algún tipo de información que podamos trabajar de manera colaborativa, un conjunto de actores. Eso es complejo decirlo hoy en día, porque si antes ya iba poca gente a las actividades sociales, creo que una alternativa es justamente lo que está pasando hoy con la pandemia con respecto a instancias de reuniones en la virtualidad, pero que tengan como objetivo en el fondo delinear ciertas estrategias y que permitan lo que ustedes han dicho, por ejemplo, con respecto al turismo, e incluso entender que puntualmente el turismo, dado que es una actividad relevante en la, en la comuna, deber atender desde el municipio la posibilidad de generar una gobernanza del turismo, en la cual el municipio es solo un actor más dentro de una mesa, pero que sea una mesa en la cual no estén siempre integrada por los mismos de siempre, o los peces gordos, por así decirlo, sino que también exista la posibilidad de que esté un conjunto de actores sociales de la comunidad y económicos y culturales en esta mesa. Y eso, déjenme decirle, que es posible porque la evidencia internacional nos dice que frente a ciertas situaciones existen reglas que uno puede generar en un espacio local que nos permite contribuir a un cambio en la forma en la cual se gobierna este espacio. Claro, sí, yo encuentro que, o sea, estoy de acuerdo con Pancho también, pero acá, por ejemplo, ya entrando como al análisis del gobierno local como concreto acá, que es el de Pucón, es un gobierno local extraño, o sea, empezando con una palabra suave, hermético primero. No sé si quizás yo soy una persona que está muy mal informada, pero muchos estamos de acuerdo y me han hecho saber lo mismo, que hay una falta de la bajada de la información del avance de los proyectos municipales por parte de los concejales. Hay que poco más ir a telefonear al concejal X para pedirle información, hay que ir a los consejos municipales o hay que leerse las actas que son gigantes también. No hay como un activismo por parte de los concejales en difundir su avance, si es que hay alguno. Y Pancha hablaba de presupuesto participativo, hablaba de cabildo, y también es raro con este municipio actual, porque me acuerdo que el año pasado, cuando empezaron los cabildos a nivel nacional, con estas palabras, el alcalde decía que le daba urticaria el tema de la palabra cabildo, o sea, presupuesto participativo yo creo que en otra dimensión tendría que ser, en otro mundo. Y igual otro tema que yo creo que es importante acá de este municipio y por qué no se abre a participación de más personas, es porque igual tenemos un alcalde, y este ya es un comentario político y es como, asumo como que es muy personal mío, que siente como ya una especie de derecho de propiedad de su cargo. Piensa que es como el dueño absoluto de la cuestión. Y eso pasa cuando en la administración pública o los cargos políticos se llevan muchos años en el mismo cargo. Se terminan apernando y se creen jefes de su propio puesto. Y lo otro que, con esto termino, que siento que el consejo municipal actual, no me acuerdo de los anteriores, así que no voy a hablar de ello, siento que tienen una falta de capacidad técnica enorme. Supe hace pocos días que el concejal Cortés estaba como especializando en temas municipales, pero es uno de 6, ¿cachai? ¿Qué pasa con el resto? Yo encuentro que ahí ya hay como un problema más de fondo. Y eso. Yo, respecto del tema de los presupuestos participativos, para hacer una corrección y no nos vayan a acusar después de que estamos ahí sin fundamento acusando al municipio de ser torpe, se ejecutan presupuestos participativos en Pucón. Ahora, el tema, que esto es lo importante, porque si no van a salir al tiro el concejal Cortés, que es súper defensor de los presupuestos participativos, a decir, oye, lo estamos haciendo, no sé qué. Efectivamente se están haciendo, pero dime tú, ¿qué relevancia o impacto tiene real dentro del presupuesto? Yo creo que el presupuesto municipal lo tenga que decir la comunidad. ¿Me parece de ahí? ¿Pero me escuchan? Ahí pasó algo con tu audio. Hay mano negra cada vez que quieres decir ¿No algo. quieren que lo diga? ¿Volvió, no? ¿Me escuchan? Ahí sí te escuchamos más. Ya. Dale de nuevo. Bueno, se ejecutan presupuestos participativos, pero son montos muy ínfimos, la verdad, y además con una difusión prácticamente cero
cero. O sea, si tú no eres la fanática número 1 del fanpage de la municipalidad, no te enteráis nunca. Además lo publican una vez y no sé, pues, te fijas, o sea, fácilmente se puede pasar por alto. Y se tiene como cautivo también, esto sí aquí a riesgo de demanda, pero se tiene como cautivo también a ciertas organizaciones o vecinales o funcionales también, territoriales funcionales, para favorecer siempre también un poco a los mismos, ¿no? Y que exista esta idea errada también en la población de que, nos dieron 2 millones de pesos para hacer tal cosa, entonces son súper buenos y no sé qué. No es así. Entonces, también uno echa de menos de presupuestos participativos, pero reales, que sean también evaluados en posibilidad, ¿no es cierto? Que efectivamente no se esté regalando plata para votar. ¿Se escucha? Ahora Oh, sí. de nuevo la mano negra, de nuevo ahí. Bueno, pero yo ya, pero decía, quedó clara la idea igual con respecto a sí, que la corrección, ¿cierto? sí, Pero o y sea, que de que cierta hay, forma, pero claro. son insuficientes, son muy poco difundidos, entonces eso es perverso en la lógica de la participación. Sí. Sí, se llama precisamente presupuestos participativos y lo que menos haces es hacerlos participativos y en el fondo tienes un grupo de organizaciones un poco cautivas siempre y juegas ahí, en lo que te es cómodo en el fondo. Oigan, quisiera como instalar también una idea que, dado el estallido social, obviamente, y este despertar que se dice de Chile, algunos quizás despertaron mucho antes, otros despertaron más ahora, y otros están por despertar sin duda, pero poniendo un poquito la pata en el acelerador, ¿cierto? Crisis climática, y grandes migraciones hacia los territorios del planeta que aún conservan agua, como por ejemplo todo el sur y zona austral de Chile, y al mismo tiempo un modelo extractivista que sigue haciendo un poco bolsa a cada territorio, generando zonas de sacrificio, no solamente en la tierra, el mundo terrestre, sino que también en el mundo marino. Acá tenemos un ejemplo concreto también de una mala organización finalmente, que es el lago saturado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque efectivamente necesitamos provocar cambios sustanciales. Yo creo que el salto tiene que ser mucho más cuántico y con el despertar la gente dice, ok, con todo el proceso de dictadura mucha gente se silenció. La generación, yo veo por ejemplo, de nuestros padres, madres, probablemente, no se lo quiero decir directamente a los míos, pero es una generación un poco castrada y torturada con respecto a decir una opinión y a participar también. Entonces, la política está totalmente desacreditada, ¿cierto? Entonces, nosotros levantamos esta plataforma con el mismo objetivo, o sea con el objetivo contrario, perdón, que es acreditarla y hacerla de manera transparente, porque obviamente lo que estamos conversando en lo último es que el gobierno local es un déficit que tiene o algo que hay que mejorar y cambiar, y sobre todo también esta comuna es la transparencia y mejorar también la comunicación, ¿cierto? Entonces quería hacer una pregunta y que tiene que ver con la participación. ¿Qué pasa con las juntas de vecinos, por ejemplo? ¿Qué rol cumplen dentro de la activación de un gobierno local real, democrático, participativo? Quien quiera contestar. Bueno, yo respecto de las juntas de vecinos en particular, en el caso no solo de Pucón, yo creo que a nivel nacional están de capa caída hace mucho rato y también los gobiernos locales no hacen demasiado por promover la participación. Las personas son bien reticentes, ni siquiera yo, por ejemplo, para ser sincera, participo de mi junta de vecinos. ¿Cachai? Entonces, como yo, hay 1000 personas, están cada uno en su bola, en su trabajo, en sus propias cosas, y se genera poca participación, poca representatividad, terminan siendo elegidos perpetuamente siempre la misma directiva, que por lo general a esta altura, después de pasados muchos años, terminan siendo muy cercanos a las autoridades, y se genera también ahí cierto vicio. Porque en el fondo terminan siendo más adherentes al alcalde, que en este caso también es perpetuo, que representantes de una población. Ahora, de que hay que levantarlas y promover la participación, por supuesto que sí, y que hay medidas y que hay el gobierno local o la administración municipal dispone de también una estructura organizacional para que ello existe. En la mayoría de las municipalidades tienen un departamento o una unidad que se llama organizaciones comunitarias, con gente, con profesionales y administrativos que tienen una función que cumplir ahí. Entonces, vuelvo al tema de que es una función
que es estándar, que está, se aplica en todos los municipios y que depende en el fondo de qué capacidad de gestión tengas tú para hacerlo bien o mal, y qué intención tengas tú de hacerlo bien o mal, si te conviene en el fondo tanta participación o no te conviene. Francisco parece que quiere... Sí, yo quería como complementar lo que se ha planteado puntualmente con entender que, a mi entender más bien, las relaciones políticas son, valga la redundancia, relaciones. Por lo tanto, tiene que ver con una interacción entre el que tiene el que detenta un poder y el que le entrega el poder, por así decirlo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando uno comprende esa relación, uno debe asumir que en los contextos locales priman muchas veces relaciones autoritarias que pueden tener que ver con la autoridad que actualmente detenta el poder, pero también con una parte de una tradición. Las tradiciones políticas chilenas son autoritarias, si uno lo mira desde un punto de vista del Chile que se constituye como nación, pero también en los antecedentes previos. Es complejo decirlo, pero cuando uno va, por ejemplo, a generar algún tipo de trabajo con una comunidad mapuche, y voy a tomar ejemplos de otras regiones de la cual me ha tocado participar como parte de equipos de gente que diseña políticas regionales, tú no puedes hablar con cualquier persona. Si tú entras a una comunidad tienes que seguir todo un protocolo que está socialmente vinculado a la autoridad que tiene la autoridad mayor, la autoridad tradicional. Por lo tanto, claro, en el fondo, si uno vuelve a Pucón, vivimos en espacios que son con relaciones que se han basado en el autoritarismo, eh, pero que uno puede pensar que estos pueden transformarse, y ahí yo creo que es importante la labor de los movimientos o grupos políticos, que la transformación pasa porque estos grupos sean capaces de eh, generar proyectos políticos que logren generar lo mejor de las personas, no lo peor de las personas, lo mejor de las comunidades, no lo peor de las comunidades, y que estos puedan posteriormente sean puestos en una discusión electoral y política. Yo quisiera agregar solamente Sí, parece que nos estamos acercando. Dale, ¿sí? porfa. Que las juntas de vecinos son organizaciones comunitarias territoriales y hay muchas organizaciones que son más bien funcionales en la comuna de Pucón específicamente y que sí atraen la atención de muchas personas y que no tiene que ver con dónde tú te sitúas geográficamente, dónde estás viviendo, ¿no es cierto? No te agrupas en función de eso, sino que de una idea. Hay una serie de movimientos comunitarios que han tenido una relevancia súper importante, como por ejemplo el MAI. Entonces hay que también tener la capacidad de apertura de mente, ¿no es cierto?, para considerarlas tanto o más, o de igual importancia, digamos, que las territoriales, que fue una cuestión que también yo vi en alguna publicación de este alcalde, cuando surgió el tema de Yancalil y había que ir a Santiago, ¿no es cierto?, a hacer ciertas reclamaciones, y él consideraba como interlocutores válidos o para invitar solamente a los dirigentes de las juntas de vecinos. Sin embargo, el MAI había sido uno de los primeros en alzar la voz al respecto y de los principales promotores del movimiento. Entonces también hay una cierta ahí como ceguera al que no quieren ver más en el fondo. Bueno, tomando todo lo último que estamos conversando, yo creo que es el momento de mostrar los gráficos de cómo estuvieron los resultados de nuestro sondeo de liderazgo, ¿les parece o no? Dale. Ya, a ver, voy a intentar aquí compartir pantalla. ¿Cómo se hace eso aquí? No, yo Pancho, tú sabes. ni idea. Al medio una tecla verde que dice compartir pantalla, ¿no? Ay, pero es Sí. gigante. Y verde. Ya, Y ¿ahí se ando empezó a ver o no? ¿O todavía no? No. Aquí dice, Yo la veo. estás compartiendo pantalla, dice. ¿Tú ves mi pantalla, Pancho? Ahora sí. Ya. Sí, ahí sí. Eso. Ya, vamos a las concejalías, ¿les parece? Dale. Como tú queráis. Ya. Ya, bueno. Aquí están los resultados. Nuestro comandante Pancho, que es seco para los datos, se mandó estos gráficos.
149 personas participaron de estas votas. No es más que una votación, son nominaciones ciudadanas para estas próximas elecciones. La verdad es que ninguna de estas personas, yo creo que quizás algunas ya han declarado ser candidato o candidata para alguno de los puestos que se van a elegir este año y el próximo. Pero el próximo año principalmente. Claro, este año hay primarias, ¿cierto? Hay primarias para la alcaldía. Entonces vamos a las concejalías. Si queréis te digo el calendario. A ver, dale. Mira, en octubre tenemos el plebiscito, salvo que siga el tema de la pandemia y todo el tema. En noviembre tenemos primarias municipales y también de intendente. Y en abril, el 24, si no me equivoco, son las municipales más las elecciones de intendente. Ya, bacán, gracias. Bueno, ya, aquí están los resultados de concejalías. Tenemos a Ricardo Cortés con Una máquina. 24%. Él es profesor de historia, ¿no? Si no me equivoco. Ricardo es profesor de historia, hace clases en Montemaría, si no me equivoco. Lleva muchos años en Pucón, yo creo que cerca de 20, 15 por ahí de andar. Y es activista político, por lo que sé, militante del Partido Comunista de hace 30 años quizás, por ahí. Y sale en Radio Puelche también muchos días. Sí, panelista los domingos, yo de ahí lo conozco. Claro. Muy buenas intervenciones, por cierto. No sé, a ver, en segundo lugar tenemos a Jesús Sánchez, no sé quién lo conoce. Lo ubico. Eres tú, pues, weón. agradezco a la gente que me nominó para este importante rol. Cecilia Ibarra, vecina de Caburgua, 10% también. No la conozco para nada. Yo ella no la conozco. Yo la Ceci la conozco, participamos de manera muy activa en lo que fue Caminos como el Hoyo, que nosotros que vivimos más hacia esta zona nos vimos sumamente afectados, así que armamos ese grupo y ella fue una gran activista en todo lo que fue ese gran periodo de tortura ciudadana de los Caminos con Hoyo, ¿cierto? La Dani García, que también es vecina, amiga de aquí de Carhuello, 8%. Estuvo en el capítulo pasado. Estuvo en el capítulo pasado ¿cierto? Del Pueblo Decide. Ella es impulsora de proyectos comunitarios. Ah, mire qué sorpresa, 6% Jorge Beltrán, no es el que está aquí al ladito. La están llevando ustedes, ¿eh? No, pero yo me bajo. Sí, no. No, pero se agradece. Yo siendo sincero, yo no le dije a ningún amigo que votara por mí ni nada. Y cuando me tocó votar con mi correo, voté por amigos, ¿cachai? O sea, por ejemplo, voté por Pancho, voté por Jesús y voté por Ricardo. Ya, muy bien. Tenemos a Carlos Grey, 5%. Carlos Grey, locutor, actor, personaje que fue también recibió honores del municipio hace poco. Don Carlos de la farándula, poconina ya, pues. ¿Cierto? Ya, Sí. bueno, ¿quién no conoce a Don Carlos? No, yo creo que un personaje, además de ser un gran personaje, un gestor cultural cuando en Pucón no había nada y nadie movía un dedo por la cultura. Entonces, súper rescatable la función que él ha tenido ahí estoico, hasta que ahora, claro, ahora ha llegado mucha gente, ¿no es cierto? Muchos artistas también, y han habido otras iniciativas, pero él es un gestor cultural muy importante en tiempos en que no se hacía nada acá en Pucón. Tenemos a Carolina Frene con 4%, la Caro que es Champurria, compañera de Natalia del programa Champurria, ¿cierto? Sí. Yo creo que ella también sería tremenda, ella es tremenda candidata para mí también. Habría que hablar con la Caro, ¿eh? Habría que hablar con la Caro. Rodrigo Colihueque, que también en Radio Puelche. Él fue candidato, ¿no? Sí, creo que hace 2 municipales atrás o una fue candidato. Y no le fue tan mal. O sea, le fue, te digo, por lo que recuerdo, 350, casi 400 votos. Y acá en Pucón se ganan con 550, 600 aprox. Así que igual le fue bien. Tenemos ya con 3% a Omar Cortés, actual Él va de concejal. nuevo, se supone. Mira. Claro, actual. Ya lo dijo, que iba de nuevo. ¿Y iría por la concejalía? ¿Él dijo? Sí. ¿Confirmó? Confirmado. Confirmado. Jimena Sangüesa. Confirmado por su partido. Jimena Sangüesa, 3%. Del ¿Jimena MAI, del ¿cierto? MAI? Sí. Activista también, gran activista por este territorio.
Edita Mancilla, ex alcaldesa de Pucón, Cristian Hernández, actual concejal, y no sabe 2%, y luego tenemos ya con menores votos Eduardo Talá, María Jesús Becker, Marcela Sangüesa, antigua concejala también, Julio Unzunza, actual concejal, Juan Carlos Gallardo, Jaime Graf, ahí no veo más para arriba, Jaime Goch, Francisco Vega, Mira, 2% para concejal. Está bien. Bueno, ¿Sabéis Pancho. que a mí lo que me sorprendió de esta encuesta es que a los que actualmente están en el Consejo Municipal tuvieron poca votación? No sé si es porque su sector político no ocupa redes sociales o porque de verdad vienen en una baja hace tiempo. Eso es como un dato quizás digno de analizar. Ahora sería igual, súper interesante. Dale. dale a Natalia tú. Dale. No, que yo creo que sería súper interesante, no sé si se puede, porque no sé qué tan confidencial es la nominación en el fondo, pero poder saber quiénes son las personas que votan, no quiénes, digamos, con sus nombres, sino que a qué estrato de la población pertenecen en el fondo, para saber si son una muestra de un grupo muy particular, que en el fondo es lo que se rodea al movimiento Unión por Pucón, que son en el fondo los amigos de quienes más participan. Claro. O fue una cosa más amplia, ¿te fijas? Creo que tenemos un gráfico, o sea, no sé si tan específico como tú dices, Natalia, pero como de los sectores de donde votaron la gente. Por ejemplo, Pucón Urbano, sector de Cargüello. Igual es interesante ese dato. Sí, pero tenemos, por ejemplo, vínculos de ciertas personas que viven en un territorio específico, por ejemplo, y donde fue más votado finalmente ese sector, donde vive, donde irradia, donde participa en movimientos o en junta de vecinos. Igual quería como instalar una idea, porque como decía Natalia, nosotras la idea era levantar este sondeo, pero obviamente con la idea clara de que quienes representen acá, uno, van por el apruebo, van por la convención constitucional, representan una mirada, y la mirada que nosotros también hemos tratado de instalar a través de esta plataforma participativa, que reivindica la política con una mirada ecológica, con una mirada de transparencia participativa. Yo creo que la mayoría de las personas del Consejo Municipal actual, o quienes son los actuales políticos, no representan principalmente esa mirada, creo yo, como esos principios. No sé, quizás me estoy arriesgando mucho, pero así lo veo yo por lo menos. Aquí tengo el gráfico de los constituyentes, ¿lo están viendo, cierto? Sí. Aquí va en primer nuestro comandante Francisco Vega. Mira, esa era tu área. Esa es una área. Aquí la lleva. Pancho Vega con 19% de 149 personas que votaron o nominaron a personas para el rol de constituyente, ¿cierto? ¿Qué se siente, Pancho, estar ahí en 19%? Por favor, dinos algo. Bueno, parto diciendo que todo instrumento tiene límites y obstáculos, sean instrumentos de científico o de opinión pública. Y siempre van a haber cuestionamientos a los mismos. Creo que sobre ese dato es importante tener en mente que uno puede hacer algún tipo de inferencia estadística para ver si estos datos son efectivamente en relación a una población a nivel comunal. Con respecto al número, gracias nomás. Bueno, tú eres mi candidato para constituyente. Francisco, ¿y tú, a ti te interesaría participar? ¿Lo tienes claro? ¿Lo has pensado antes? Como es una situación inédita y puntual, sí. Me interesaría. Mira, bien. O sea, yo creo que Pancho tiene todas las capacidades. Yo me vengo, no, claro, pero podría vengo no a aprender. Sí, pero Pancho, ¿eso constituyente sobre algún cargo territorial local? ¿En qué sentido? ¿Constituyente sobre concejal, por ejemplo? Mira, la verdad es que si me pregunté sobre el espacio municipal, creo yo que son otras las personas que deberán liderar proyectos alcaldicios. Y ahí tengo el dejo de mi problema profesional, que me gustan las áreas de la SECPLAC, por ejemplo. Creo yo que sería ahí una labor más relevante en planificación comunal, y considerando que quizá otras son las personas que tienen las ganas, pero sobre todo esa capacidad de poder estar en interacción con la comunidad. Claro.
Bueno, tenemos a Ricardo Cortés con un 11% para constituyente también, que también fue muy votado en el gráfico anterior que mostramos, que a ver, voy para allá, de 24. concejalía, 24%, y aquí Yo creo sacó... que Ricardo es un nombre que, más allá de los sondeos, yo creo que va a estar, ¿cachai? Y yo Ujú. encuentro que es un buen nombre, ¿cachai? O sea, yo Sería encuentro que ya bueno que está, lo es parte de la invitaran. discusión, sí. Sí, Podrían yo creo que a invitarlo para futuro obviamente lo conversar. vamos a invitar, pues yo pues, Claro. o sea, yo soy muy cercano a Ricardo, me llevo muy bien con él y con su familia y yo creo que es una buena carta para el municipio. Ya en qué parte, no sé, dependerá de él, ¿cachai? Dependerá en qué momento, dependerá con quiénes, pero yo creo que es una muy buena carta. Y dependerá también de la forma que estamos tratando de instalar nosotros, que si bien esto es un sondeo, estos no son nuestros candidatos así como a dedo, No, ¿cierto? Sino que necesitamos que entender la política también desde la validación ciudadana, ¿cierto? Y nosotros con esta plataforma lo que queremos también es que luego todas estas personas que han salido nombradas, entrevistarlos o ofrecer un espacio para también saber por qué razón también son tan nominados, porque algo tienen que decir o algo también representan. Entonces, es claro. importante también, ¿cierto?, que podamos aplicar para las próximas, o sea, bajo esto que estamos armando, ¿cierto?, la posibilidad de que estos nombres sean validados, ¿cierto? 7%, Jesús Sánchez, nuevamente yo. Muchas gracias a todos. Constituyente, que eso sí que es tremenda tarea. Yo, para mí, Pancho creo que está mucho más preparado que yo para un rol como ese, pero igual agradezco a quienes me nominaron. Y yo, por lo menos, yo voy a ir a conversar con Pancho y traspasarle mi idea también para que él, ya que sabe tanto, igual pueda nutrirse también de lo que yo le puedo aportar. Cecilia Ibarra, nuevamente, 7%, constituyente. Yo ya la quiero conocer, no lo ubico. Vamos a tener la entrevista también Ya te más dio adelante. curiosidad. Yo creo que es la Nada. primera. Sí, me dio mucha curiosidad porque yo de verdad no No, lo yo ubicaba. tampoco, ni siquiera me suena de Facebook, así, nada, Es nada, una, nada. es una mujer con unos rulos preciosos. Muy, muy lindos Oye, rulos. chiquillos, cuando Sí. terminemos de ver los gráficos, habrán unos minutos para que conversemos y en realidad como cruce de opiniones respecto de los atributos que debiese tener un candidato. Sí, Dale. Ya, vale. sí. Como del perfil o atributos. Sí, claro. Ya, vale, Sí, vale. claro. Daniela García, 6% para Ahí la Dani ahí constituyente. metiendo bien. Sí, pues. No, si la Dani sabe. La Dani Sí. también yo creo que está... es una carta interesante quizás. Vamos a ver qué opina ella, pues. Hay que, para un próximo programa en que la tengamos también... Hay que invitarla de nuevo. Vamos a hacer un dead match entre todos los que aparecen más nominados. No sabe, 6%. Eso también Sí, pues, indica harto. indica algo, ¿cierto? Jorge Beltrán, nuevamente, 6%. Ya, Mira, Jorge. Me bajo. constituyente. Me bajo, pero por ¿Otra vez? favor. No, no, pero al contrario de como el tema de concejales, la pega del constituyente es muy fuerte. Porque, por ejemplo, el constituyente no se elige solo en esta comuna, se elige a nivel distrital. ¿Cachai? Y son muchas Claro. comunas. Es un tema de campaña muy arduo, ¿cachai? Y después, si salía elegido, no vaya a hacer una constitución. Si igual es complejo. Lo bueno es que Por eso yo digo que Francisco Pancho Vega, es el hombre. sí, pues Francisco Vega fue profesor en Temuco durante harto tiempo, yo creo que, y lo Famoso en conocen, Temuco, Pancho, famoso. lo La conocen Católica. en el Temuco es territorio. Temuco es una parte de la vida nomás, estimados queridos. Yo vengo haciendo clase del 2005 en Santiago, Valparaíso, Conce. Como decía Pablo Neruda o Gabriela Mistral, sí, Temuco, gracias. Dicen que Gabriela Mistral pero- cerraba las cortinas del tren cuando pasaba por Temuco. No. Pero yo a Pancho le dono mi 6%. Yo también le dono mi 7%. Mira, Edita más. la vieja, chiquillos, cómo la vieja política ha permeado en ustedes, ¿ah? ¿Creen que es tan fácil como andar endosando los votos en pasito? No, ¿Se han perdón. Sí, no, era un chiste. Ya. Hay que cortar eso después. Ya, vamos a borrar esa parte. Oye, Edita Mancilla, 6% ahí. Sí, bien les Vamos a gusta. ver cómo fueron los resultados en lo que es la alcaldía.
Oye, la Edita Mancilla, ella fue alcaldesa de Pucón, yo la conozco personalmente, es una mujer muy, muy, muy preparada y con mucha experiencia, y creo que de repente se le juzga un poco injustamente, como a destiempo un poco, ¿no es cierto? Como con los criterios de hoy, a una gestión que se dio también en muchas dificultades, que tuvo que empezar muy empantanado su gobierno. Eso nomás quería decir. No sé si ella está en la carrera, la verdad es que no tengo idea. Si tiene Ahí en el próximo gráfico hablamos. Ya, vale. Ya, pues, a ver, María Jesús Becker, maestra también, profesora De historia. La de conozco. historia, sí, 3%. Eduardo Talá no lo conozco, Yo tampoco. Yo tampoco. pero hay que conocerlo también. Carlos Grey, nuevamente, mira, 3%. Jaime Goich, 3%. Sí, claro. Cristina Cárcamo también, Nauma FP, ¿cierto? Aguante la conozco, Cristina. la Cristina. Aguante Cristina, que Gran fue mujer. vocera de la asamblea también de Pucón. Sí, muy valiente. Ujú. Julio Unzunza, estamos hablando del mismo concejal actual, Cristian Hernández, 2%. Claudio Navarro, no lo conozco, Yo Tampoco. ¿no? Por conocer entonces. Y Rodrigo Calcañi, 1%. Nicolás Arriagada, Hemisferio La Sustentable. Arriagada de Hemisferio Sustentable, ¿no? Ujú, sí, también una persona que ha trabajado harto por este territorio y creo que también es una voz interesante que yo creo que debería levantarse. Pienso que podría haber marcado mucho más, pero yo creo que obviamente esto es, como decía Natalia antes, hay que hacer que la encuesta o este sondeo hubiese llegado a más gente finalmente. 149 personas nomás participaron. Rodrigo Calcañi participó en Sustenta Pucón, si no me equivoco, Fundación Sustenta, No lo ubico ¿cierto? nada. ¿No? No. Bueno, vamos a... ¡Ay, Natalia Navarrete, 1%! Ahí está. No fui yo no voté por mí, no fui yo. Bueno, Habrá sido Natalia. alguna amiga. Oye. Quiero decir una cuestión. Acá la Marjorie Vidal comentó y puso que quizás podríamos hacer otro sondeo, pero con los más votados. Sí, Es lo que pues, se hace. sería bueno. Eso. Ya, seguimos con el... Bueno, aquí también no alcanzo a ver por esta cuestión que me aparece arriba, pero dice Loreto Loreto Lagos. Lagos, Ay, se me Eligio. apareció una cuestión. Mira, Eligio. Loreto Eligio, Daniel Marín y Carolina Frene. La La Caro. Mira, constituyente. Ahí Caro parece que no estaba escuchando, así que vamos pensando cómo parar la campaña. Este es el gráfico para la alcaldía. Aquí el Pancho sacó los que tenían el 1% porque ya eran hartos votos, la verdad. Que tenían Hartas nominaciones. un voto. Claro. Voto. Tenía menos dos Entonces, preferencias. dejamos a los que tenían más de 3, parece, ¿no? Dos Más de o 3 más. nominaciones. Ya. Entonces, Jorge, ¿querías ir tú leyendo? Ya, vamos. Dale. Primera mayoría, Edita Mancilla con 28%. Harto, Mira. bastante. Sí. Yo tengo entendido, quizá ella, yo creo que no está escuchando. Ahí me puede responder en los comentarios. Yo creo que ella va. Y aparte creo que, no sé si como cualidades, puedo hablar mucho de ella, yo no me acuerdo de su mandato, pero es una candidata que puede ganar, en lo electoralmente hablando, creo yo. Es como la única Tiene que... un electorado ahí bien cautivo. Claro. Sí, hay gente que la sigue, pero a ultranza. Claro. Ella es bien preparada en lo académico, Edita. Sí, Sí. es una muy buena persona, yo le tengo mucho cariño en términos personales, sí, ahí yo me separo un poco de eso después para ser más objetiva, pero es una amiga mía. No Sí, sé si amiga personal, así cercana, digamos, pero la tengo en alta consideración. Eso. sí, yo encuentro que es como una carta que puede ganar. Después viene Jaime Goich, que yo a él no lo conozco, y él tiene un 11%. Igual le fue súper bien. Y acá se Jaime disparó. Goich, él es doctor, Jaime Goich. ¿Ya? Es cardiólogo, si no me equivoco. Yo no lo conozco a él personalmente, lo he escuchado en su participación como comentarios en 2 seminarios que hubo en la UFRO a raíz del 18 de octubre, y luego escuché su intervención en el Consejo Municipal y también en función del reclamo que hizo de la conformación de los COSOC acá en Pucón.
y Ujú. me parece que es un profesional muy, muy, muy preparado también y un señor muy como... Ahora parece como que estuviéramos hablando sin que nos esté escuchando tanta gente, pero Ujú. como que se me ocurre un muy buen candidato. El hecho de ser doctor como que a la gente siempre le impacta tanto, hablando de la vieja política, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí podría tener posibilidades. Claro, el delantal blanco siempre ahí Sí, marca algo. atrae, atrae. Bueno, y además él participa de una ONG, si no me equivoco, que impulsó también el reclamo por la autopista que pasa por ahí por Candelaria, que es donde él Ujú. Claro. vive, parece. Ya. Entonces, si es la misma persona que la que yo estoy pensando, si lo he escuchado en una exposición que hizo con respecto a la carretera. Igual yo, Sí, de lo poco que lo escuché ese día, 20 habrán sido 20, 15 minutos, lo encontré una persona muy preparada. Pero me sí. gustaría como, si alguien lo conoce, diera su contacto, algo para quizás entrevistarlo, yo creo, porque le fue súper bien en ¿Sabes esta en que tiene especial, página la ONG? Tiene ¿ya? unos datos de contacto. Yo creo que por ahí podrían de repente Claro, contactarlo y invitarlo. Ujú. claro. Y después viene Daniela, si Jesús le podía hacer como un zoom a la parte inferior del gráfico. Hoy. Eso. Y después viene Daniela, que ha Ay. estado presente ya en otros dos gráficos y acá saca 9%, que igual es una alta votación. Ujú. No sé si se lo preguntamos la semana pasada a Daniela, pero yo encuentro que igual sería una muy buena candidata. Ujú. Vamos a ver qué A ver, piensa ella, pero yo claro, creo que también, la verdad es que por algo también la gente la nomina, porque confía en lo que ella también ha hecho, su trabajo, su desempeño. claro. Yo quería nombrar que también conocí a Jaime Goich en una reunión que tuvimos una vez por el tema de la autopista. Me pareció también un hombre interesante, un hombre mayor, con experiencia. Eh, Apareció como un liderazgo importante dentro de, porque no fue solamente una de las, fueron como varios impulsos en la lucha por el tema de la autopista. Él representa una, que es la ONG Propuesta Ciudadana, que como que nació en Candelaria, sector Los Riscos, camino al volcán. Incluso cuando yo me acuerdo que vimos en las votaciones, las grandes votaciones de Jaime Goich iban hacia ese sector y también con pueblo, incluidas también las poblaciones. Así que sería interesante conocerlo a él y bueno, también hacer una conversa entre Edita, Jaime, Daniela. Y bueno, a ver, veamos cómo sigue la cosa. Jorge, ¿quién sigue Mira, después? después hay un 8% que no sabe. Mm. Después viene un 8% que, si agrandáis un poquito, Perdón, Ahí, perdón, perdón. ahí sí. Ay, es que se me va para abajo. Eligio Salamanca. sí. Claro. Él lo escuchamos ayer, pues yo lo encontré una persona que sabe el tema. Ayer fue un invitado de alta jerarquía para el programa y yo creo que acá ya entra como a decisión personal de él si quiere en algún momento. No, sería interesante conversar con él, ¿cierto? Totalmente, de nuevo. Para ver qué piensa con respecto a esto, porque yo no sé si él se lo esperaba, la verdad. Claro, y después viene la única candidata que ha dicho ya públicamente que va, que es Blanca Veró y tiene un 7%. Ujú. ¿Qué piensas de eso, Natalia? A Blanca yo la conozco poco, sé que es demócrata cristiana de hace mucho tiempo, que es nacida y criada de Pucón, Ujú. que es licenciada en Derecho, me parece, y que tuvo distintos cargos, digamos, importantes en gobiernos anteriores. Eh, Mira, a mí lo que me molesta es que sea DC, más que, o sea, como que desde ahí parte mi barrera infranqueable y me cuesta mucho dejar pasar eso, porque la verdad, desde mi punto de vista, yo no contribuiría a llevar a la democracia cristiana al poder. Es mi Sobre todo con percepción. lo desacreditada que está de cierta Bueno, forma. y más allá, la democracia cristiana en primer lugar, y por lo demás, quizás ningún partido tradicional, ¿te fijas? Además, claro. Sí, claro, o sea, como que Mm. yo siento que ya basta, ¿no? Como que rompamos esos moldes y démosle la pasada a alguien que de verdad, alguien o alguienes que tengan una visión distinta de las cosas, porque apuesten también por una política, una forma de hacer política diferente. Claro, yo agregar con respecto a ese nombre es que
Yo creo que hay el cupo de como por ejemplo la ex nueva mayoría, como se esté llamando ahora, estaría entre Blanca y Edita. Y para mí Edita, sinceramente, es Pero, mucho mejor candidata que Blanca, pero mucho. pero Jorge, ¿sabes que Evita, hasta donde yo sé, puedo equivocarme, ella habría renunciado al PPD porque ella era PPD, militante PPD cuando fue alcaldesa? Claro, Y claro, entonces ahora yo no sé si tendría que volver a su partido para poder formar parte de las primarias de la podría nueva juntar mayoría. firma y ir independiente. Ya, ya, sí. Claro, pero Igual sin partido es difícil, contra una muy candidata que difícil, sí lo tiene, pues. muy difícil. Pero yo digo como el sector votante, yo creo que la gente va a preferir más a Edita, pero bueno, es un tema que se verá ahí en ese momento y quizás Blanca da la sorpresa, no sé, ahí tendríamos que ver. Habría que revisar también, porque ambas han sido candidatas, qué votación máxima es la que han alcanzado cada una y La quizás vez podríamos tener pasada, una que idea. fue la primera vez que fue Edita, o sea, que fue Blanca, sacó alrededor de 2.500, 2.400 votos y Carlos Barra sacó 4.300. O sea, Carlos Barra le Y, sacó 2.000 votos. y Evita, No recuerdo, ¿cuánto? Ya, ahí, no recuerdo, estaré ahí para que lo veamos, para claro. Oigan, salir de la duda. una pregunta, ¿y ustedes qué piensan con respecto, porque hoy, como también instalaba Natalia la idea, todo aquel que en algún momento ya fue y tuvo un cargo, quizás ya no es tan táctico postularse, porque de cierta forma ya participaron de aquella vieja política que hay que dejar detrás, ¿cierto? Y la idea es levantar, o que exista una candidatura sólida y que de cierta forma no tenga un pasado. Yo, la verdad, yo no recuerdo a Edita porque yo llegué acá hace 7 años nomás, la conozco, muy linda persona, la verdad, y me gustaría conocerla más, yo creo que la vamos a entrevistar. Pero ¿qué tanto le puede jugar en contra a ella haber sido alcaldesa? Porque yo sé que le puede jugar a Ok, favor por un tema de que la conocen, sí, ¿cierto? Pero ¿qué tanto le juega en yo creo, contra? sí, yo creo que le juega en contra, pues efectivamente le juega en contra, sobre todo que le cargan también muchas culpas que de repente tienen más que ver con trabas legales o otras cosas. No es que esté haciendo tampoco la super defensa de ella ni nada, pero considero que es una persona súper preparada para el cargo y que también puede haber tenido la posibilidad de haber analizado un poco también esta vieja forma de hacer política y haberse redimido un poco de aquello y de ahí su renuncia al partido, ¿te fijas? Entonces, creo que hay que conocer esta nueva Evita, pues. Sin duda, eso estoy muy de acuerdo. Mira, y después, siguiendo ya con los nombres, viene Ricardo Cortés, que ya es una habituella de los gráficos ya, ha salido en los tres. Sí. Eh, Ricardo va a tener que ir de algo. sí, no sé si le interesa mucho el de alcalde. Es que igual yo creo que la pregunta al revés. ¿A quién le interesa ir de alcalde? No solo para él. ¿Cachai? Ese es como el palo ya más difícil que nadie lo quiere tomar. Sí, claro. Pero para mí igual sería un buen candidato a alcalde, o quizás precandidato a alcalde. Yo encuentro que igual cualquier proyecto transformador en la comuna o que tenga ansias de serlo, tiene que ser 100% participativo, con un programa participativo, con primarias participativas, con todo eso. Y ahí quizás es un buen nombre, pero quizás en su foro personal tiene otras opciones mejores. Pero ahí tendría que evaluarlo él, yo creo. Pero sigo Claro. insistiendo, muy buen candidato. Mira, Pancho Vega, 4% alcalde. ¡Chan! Ahí está mi candidato. Yo creo que sería tremendo alcalde Pancho, la verdad. ¿Qué opina Pancho de esa nominación que le hacen ahí? Agradecido también, pero pienso que cada comuna tiene un mundo, cada elección es particular, y en ese sentido creo que hoy se necesita inteligencia de la oposición para enfrentar la próxima elección de alcaldicia, y creo que cuando hablemos de cuáles son los atributos que debiese tener un candidato, creo que ahí me puedo explicar un poco más con respecto a dónde están, creo yo, los puntos eh, para enfrentar una buena campaña. ¿Jorge? Sí, estamos un segundo. Ya sigamos. Está Cecilia, de nuevo,
Insisto, Ujú. quiero conocerla. No voy a decir nada de ella hasta no conocerla, obviamente. Eso. Hay que invitarla. Después viene el actual alcalde. Esto Pero es raro. ¿cómo? Esto es ¿Quién se raro. infiltró aquí? Sí, pero yo encuentro que, bueno, yo encuentro que sacó un 4% solamente porque su electorado quizás no ocupa internet, yo creo, o no ocupa mucho redes sociales también. ¿Qué hablar de él? No sé, yo pienso que ya debería dar paso para otras personas. Yo creo que hasta en su propio sector quizás ya hay personas que le han tratado de quizá dar cara en una primaria y él no está dispuesto. Yo me acuerdo de una noticia del año pasado vinculando el 4% de Carlos Barra con el 3% de Cristian Hernández, que Cristian le propuso primaria y él dijo que no estaba para primaria. ¿Cachai? O sea, ahí estamos hablando ya de una manera de entender el municipio que yo no comparto. Pero eso, después Pollo Hernández con 3%, Otro después... infiltrado. Dale, dale, dale. No, nada, que digo que quién se infiltró aquí en esta votación. Porque para mí lo que se iba a obtener de acá, quizás me equivoque, ¿ah? No soy para nada experta, pero era una lista, una nómina de personas que obedecieran a cierto perfil, que respondieran a una visión de comuna también, que no tiene nada que ver con lo que puede representar Carlos Barra o Cristian Hernández. Entonces, Sí, alguien estaba perdido. lo único que te digo es que yo sé de gente pocón que vota por candidatos de concejales de centro izquierda y por alcalde siempre ha votado por Carlos Barra. Pero Sí, no me cabe duda, pues si bueno, de eso por eso me gustaría que unos minutos más nos dedicáramos a conversar un poquito, si es que se puede, yo no sé si estamos muy pasados de tiempo, o sea, pero hagamos la cortita de lo que queda, pues. sí, Mira, pues dale. después viene Jesús con 2%. Bueno, Jesús ya. Natalia Arcaya, que es la señora que trabaja en Con Pucón TV, TV. si no me equivoco. Pucón TV. Nancy Alfaro, que si no me falla la memoria, cuando yo era muy niño, ella fue concejal de acá de Pucón. Ah, bueno, no lo vi. No me acuerdo mucho. Y Daniel Marín, que no lo ubico. No, yo Pero no. eso sería lo gráfico. Tampoco. Ya, pues esos fueron los resultados y los vamos a publicar a través de la página del fanpage y también vamos quizás a hacer alguna separación por sectores. Ahí vamos a ver si eso lo publicamos o no, pero por lo menos queda como un dato interesante para saber cuáles son las tendencias. Sí, yo quisiera decir que desde mi punto de vista, solamente desde ahí, yo siento que no basta con ser buena persona o ser popular o ser carismático o ser una súper emprendedora o hijo de alguien importante o amigo del jet set puconino tampoco. Creo que hay bastante más sustancia que es la que hay que tener para ser un candidato, un buen candidato y una persona capaz de liderar un proyecto tan importante. A mi modo de ver, creo que se requiere sin duda experiencia en organizaciones públicas, sin duda academia, preparación académica para aquello, trabajo vinculado con la comunidad, no solo reciente, una trayectoria de aquello también. Entonces, para mí eso es lo que podría ser un buen candidato y desde ahí, solo desde ahí empezar a pensar cuáles son sus distintas posturas, digamos. Sin aquello se me hace muy difícil que esta cuestión pueda ser distinto a elegir a Carlos Barra, porque por muy del otro lado que sea, si elegimos a una persona solo por carisma, caemos en el mismo error. En el fondo vamos a tener un Carlos Barra, pero más de izquierda. ¿Te fijas? También una persona poco preparada, una persona quizás sin capacidad técnica y sin una visión más estratégica también de la gestión. Sí, yo encuentro que hay que dividir el tema como en dos cosas. Hay gente que es muy buena como candidato en el entramado de las Claro, elecciones, de hacer campaña, de que tiene esa llegada con las personas, de que te ven, la abrazan, te saludan y todo el tema. Y otra cosa es ser un muy buen gestor municipal. Cuando ya tú ganas la elección, tener 4 años muy buenos y saber para dónde va la moto. Yo creo que hay que distinguir dos personas. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado en ciertos espacios, como por ejemplo con Blanca Veró, y a mí personalmente saco que sea ese. Es una persona muy simpática, pero yo no creo, ojalá, quizás me equivoque, pero no creo que sea una muy buena gestora municipal en 4 años, en un cargo tan importante como ser alcaldesa. ¿Cachai? Y ahí tenemos
otra a la antípoda, que quizá hay una persona que sea muy introvertida, que no sea tan simpática, y que quizás le vaya mal en una elección, pero si en el caso hipotético llegase a ganar, quizá haga 4 años muy buenos, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí está como el paradigma de cómo encontramos la mixtura en sí, ¿cachai? Sí, comparto lo que se ha planteado con respecto a los atributos. Pienso que el principal atributo tiene que ser un candidato o candidata que logre la unidad de la oposición. Y ahí yo descarto automáticamente a las personas que han sido ya candidatos o que han optado al cargo, porque vamos a encontrar que ellas tienen un techo y por lo tanto esos techos pueden bajar incluso cuando no son representativos de otro sector. Por lo tanto, pienso yo que, considerando lo que plantea Jorge de esta mixtura, debe ser una persona que emerja dentro de la novedad, que ojalá sea una candidata, a mi entender. Por otro lado, que logre entender que estos procesos políticos son en conjunto, por lo tanto, más que sea eh, Jesucristo en la tierra, es más bien un conjunto de apóstoles, por decirlo de una manera, en realidad un conjunto de personas, que esas conjuntos de personas les permitan generar una buena campaña, pero sobre todo que las mantenga luego para que también les sigan planteando alternativas ya a la hora de la alcaldía, porque muchas veces pasa que candidatos tienen un grupo de gente y luego llegan a la alcaldía y ocupan otras personas. Y eso también creo yo que invalidan a un conjunto de personas que han sido parte también de procesos anteriores, y que tengan la capacidad de escucha. Ocurre con las personas que adquieren cargos políticos, que a poquito andar piensan que son superestrellas y que no son capaces de poder generar algún tipo de diálogo con las personas porque piensan que siempre van a tener la razón, pero en realidad muchas veces, como bien lo plantea la tradición romana, el buen orejero no era el que le decía al emperador, oye, bueno, tú eres súper lindo y fantástico, sino que más bien lo contrario. Y yo creo que esos equilibrios requieren también de personas que además de la novedad tengan también una altura en su carácter que les permita también enfrentar este tipo de situaciones. Sin duda, Natalia se cayó y después volvió, ¿cierto? ¿Nos escuchas? No te escuchamos. Sí, interesante análisis, Pancho. Creo que lo que se comenta con respecto al tema del perfil va a ser algo importante. Y bueno, en nuestra plataforma Unidas por Pucón estamos a disposición de ello, de conocer, de poder aportar, de poder apoyar en la discusión política. Y yo creo que eso es finalmente, lo importante es participar, ¿cierto? Que la gente participe, por eso hicimos también este sondeo, porque necesitamos saber qué piensa la ciudadanía, y luego vamos a ir también generando más sorpresas, más programas también, donde podamos ir desarrollando y trabajando más esta idea de cómo nos podemos hacer, uno, partícipe, y dos, cómo podemos desarrollar un proyecto sólido para poder hacer las transformaciones que queremos, ¿cierto? Ajá, mira, yo creo que, discúlpame, pienso que los sondeos son muy buenos. Uh-huh. Y lo que podemos ir haciendo con el paso del tiempo es que no solamente uno observa liderazgo, sino que también, siguiendo con lo que planteábamos en el programa, uno puede hacer encuestas con respecto a atributos de candidatos. Lo mismo que hemos estado conversando nosotros acá, uno lo puede plantear como parte de un conjunto de sondeos de preguntas de sondeos de opinión, como también avanzar en identificar tópicos o áreas o temas que son relevantes para la comunidad. Por lo tanto, vamos a seguir jugando con los gráficos. Esa. Ya, pues vamos cerrando, ¿no? Natalia, ¿nos escuchas? Parece que nos escucha, pero no la escuchamos a ella. Está conectando el audio. Está Que conectando le el audio. Bueno, agradecerle también a Natalia por haber participado, a ti, Jorge, Pancho. Ya estamos un poco cansados ya y vamos a ir cerrando esta transmisión. Un nuevo capítulo del Pueblo de Sí el próximo domingo, por supuesto. Ahí vamos a ver aquí mujer de la comuna vamos a tener de invitada, o quizás más de una, o uno también, y ver cómo